¿Cómo están amigos y amigas de la revista? Hoy en esta ocasión nos acompaña una invitada muy especial que es Sayuri Loza, destacada historiadora boliviana. Bienvenida a la revista Hoy. Hola, es un placer para mí estar con ustedes. Claro que sí, ya nos estamos acercando hacia el Bicentenario de Bolivia. ¿Podría contarnos un poquito sobre cuál es la importancia de celebrar esta fecha, por favor? Bueno, yo creo que el pensar que contra viento y marea Bolivia ha logrado mantenerse por 200 años. De algún modo, cuando nosotros nacimos a la independencia, éramos como esas parejas que se juntan y que los amigos, la familia dicen, ay, yo te apuesto que van a durar 6 meses, otro te dice, no, un año, no, y empiezan a apostar para ver cuán poquito van a durar y cuánto van a romper. Y Bolivia era así porque como Estado independiente no era como Perú o como Argentina o como Chile, que de alguna manera ya estaban haciendo su propio camino. Nosotros nos separamos del Perú para independizarnos y esto parecía que no iba a durar mucho. Hubo muchos intentos de quiebre, de ruptura, hubo muchos momentos difíciles de polarización, pero hemos logrado sobrevivir 200 años, por lo que creo que eso hay que celebrarlo, ¿no? Claro que sí, hablando sobre estos 200 años, ¿qué curiosidades históricas o poco conocidas sobre los procesos de independencia en Bolivia podría mencionar? Bueno, no estoy segura si curiosidades, porque los historiadores somos gente aburrida que hablamos más de temas complejos, pero quizás hay una cosa muy chistosa que les pueda hacer pensar a quienes nos ven, que poco ha cambiado las cosas, porque Bolivia cuando llega a ser independiente, la principal premisa que tenía era que íbamos a dejar de pagar impuestos, porque los impuestos eran como que lo que nos imponían los españoles. Y la idea de los independentistas era que seguramente si nos independizábamos íbamos a dejar de pagar la alcabala, el almojarifazgo y todas estas tasas que se ponía desde la corona española, pero eso no pasó. Así que cuando nacimos como república independiente, cuando el Estado quiere cobrar impuestos, todos los bolivianos se rehusaban a pagar. Y quienes llegaron a pagar, pues fueron los indígenas. Por eso, durante todo el siglo XIX, el principal ingreso que tuvo Bolivia, ahora tenemos el ingreso del gas, tuvimos anteriormente el ingreso del estaño, tuvimos el ingreso de la plata, pero cuando Bolivia nace como república, nuestro principal ingreso era el tributo indígena. Esa es una de las, no sé si se sabe o no se sabe, pero es como una curiosidad, ¿no? Que quienes nos han sostenido para que seamos un país han sido precisamente los indígenas. Exactamente, y hablando un poquito sobre la ciudad de Sucre, ¿qué papel jugó en la revolución de Chuquisaca? Y cómo, no, perdón, ¿qué papel jugó Sucre en la revolución de Chuquisaca y cómo ha resaltado su figura en el contexto del Bicentenario? Bueno, Sucre tenía la suerte de ser la sede de la Universidad San Francisco Javier, que hasta el día de hoy está funcionando. Ahí empiezan a gestarse muchas ideas políticas que responden, por ejemplo, a la visión de la ruptura con la monarquía, a esta creación de las repúblicas independientes y a la Revolución Francesa, y económicamente al liberalismo. El liberalismo que no puede funcionar si hay un monopolio. Nosotros teníamos muy fuerte las colonias americanas, estábamos bajo el monopolio de España, el monopolio comercial, y el liberalismo planteaba que no, que hay que abrirse al mercado. Estaba empezando a aparecer la idea de la economía mundial. Entonces, estas ideas los llevan a estos pensadores, a estos doctores charquinos, a plantearse que se podía quizás, eso sí, es cuestionable, ¿no? Había quien decía, nosotros podemos independizarnos totalmente. Había otros que decían, no, es que estos ya son otros tiempos, pero nosotros no podemos dejar de ser parte de España, pero tenemos que ser parte del Imperio de España, no colonias. Y eso luego se plantea en la Constitución de Cádiz en 1812, pero para ese momento ya era demasiado tarde. Para 1809 había muchas salidas que se planteaban, pero que justamente habían surgido de Sucre. Eh, Se dice que inclusive Sucre, bueno, ahí está conflicto entre La Paz y Sucre, de quién fue primero, si Sucre o La Paz el que lanzó el grito. Bueno, parece que era un movimiento que era pan-andino, ¿no? Que empieza, efectivamente sale en Sucre, pero se extiende hacia Cusco, hacia Puno, por eso en 1805 hay una especie de conato revolucionario. Ya las ideas
de cambiar el sistema estaban muy latentes. Un poco como lo que pasó en 2003, ¿no? Con la caída de Goni. Años antes ya había como que una idea de cambiar. Ahora también, ahora estamos sintiendo ese malestar. Parece que este proceso de cambio no nos ha funcionado mucho. Entonces, todo mundo siente que tiene que haber un cambio, pero el que dé el primer paso, ese va a ser el que nos va a llevar a salir del entuerto. Y pues Sucre fue en 1809 el que dio el primer paso para salir del entuerto. Después de estos 200 años, ¿cuáles cree que han sido los desafíos actuales? Bueno, ¿cuáles son los desafíos actuales que está enfrentando Bolivia al recordar su independencia? Bueno, hace rato estaba leyendo un texto sobre la economía boliviana y el autor se queja de tres cosas trascendentales. Primera, que no hay caminos, que el país está totalmente desconectado. Segundo, que el Estado gasta demasiado. O sea, yo te digo, por ejemplo, aquí está, esta es otra curiosidad. ¿Cuál crees que era el principal gasto que hacía nuestro país de su presupuesto nacional? ¿En qué dos cosas crees que gastaba principalmente Bolivia durante el siglo XIX? En, quizá en los alimentos que traen estos países. No, en dos cosas. Uno, milicia y dos, funcionarios públicos, que es más o menos lo de ahora, ¿no? Ahora se gasta en funcionarios públicos y en esa época también, un poco en la milicia, ¿no? Bueno, la milicia recibe 12% actualmente, pero la milicia se jubila con el 100%, lo cual no está mal. Yo creo que las Fuerzas Armadas son un orgullo para el país, pero hay que devolverle su brillo, hay que devolverle esa prestancia que tenía en el siglo XIX, que ahora no la tiene, pero se pone presupuesto en ellos, se pone presupuesto en funcionarios, y se criticaba eso, que gastábamos demasiado en funcionarios, poco en infraestructura, poco en educación y poco en salud. Bueno, ahora es exactamente igual. Así que ese es uno de los grandes desafíos, replantear el presupuesto, achicar el Estado, invertir más en lo que hay que invertir, que es la educación y la salud, eh, y claro, darle un nuevo papel a la milicia, que no sea esa que Arguedas llamaba de los caudillos bárbaros, pero tampoco de esta institución que se desluce cada vez. El golpe de Estado de Zúñiga, por ejemplo, nos ha demostrado lo decadente que están las Fuerzas Armadas. Nuestras Fuerzas Armadas, como todas las Fuerzas Armadas de los países, tienen que representar nuestro orgullo, nuestro territorio, nuestra defensa nacional, tienen que representar lo que es la juventud, cómo la juventud tiene fuerza, puede formarse, puede armarse, puede escribir textos. Los grandes historiadores del siglo XIX eran militares, actualmente no quedan más de eso. Entonces, ese es uno de los desafíos que tenemos que lanzar. El otro gran desafío que igual, ¿no? Nosotros somos exportadores de materias primas, hemos exportado plata, estaño, hidrocarburos, y cada vez que se acaba un superciclo, un ciclo económico, estamos ahí. ¿Y ahora de qué vamos a vivir? Bueno, ahora nos queda el litio, pero creo yo que lo que tenemos que enfrentar es hacer una diversificación de la producción como ha hecho Perú. Perú produce arándanos, produce tejidos, es grande en el turismo, utiliza la música, o sea, tienen un montón de producciones que puede haber. Nosotros no tenemos nada que envidiar al Perú, entonces podríamos diversificarnos, podríamos hacer crecer nuestro turismo, tenemos camélidos a los que podríamos incentivar para que pueda crecer, podamos hacer exportaciones en alpaca, en vicuña, que nosotros tenemos una de las reservas de vicuña más importantes. Podemos invertir en comercio, o sea, hay muchas cosas que podríamos hacer. Creo que ese es el gran desafío que tenemos, el romper con ser simplemente exportadores de materias primas. Y el otro gran desafío es la estabilidad de la política, ¿no? Últimamente nuestras instituciones están desgastadas, hay una decadencia en el sistema judicial, en el sistema electoral, en el sistema político en sí mismo de la administración pública, y la verdad siempre hemos tenido eso. Raras veces ha habido un momento en el que puedas decir, estas instituciones funcionan, son justas, están bien manejadas, no hay corrupción, y no lo hemos superado. En el 25 se hablaba de eso, en el 1800, en el 1925 se hablaba de eso, y ahora tendríamos que buscar cómo superar esta desestructuración de la institucionalidad del país, que creo yo, me temo que estamos en uno de los momentos de más alta decadencia. Claro que sí, y haciendo más énfasis sobre el Bicentenario de Bolivia, ¿qué simbolismo tiene esto para los pueblos indígenas y su historia en sí de Bolivia?
Yo creo que los pueblos indígenas en este momento se tienen que replantear su situación porque han cometido el error de apoyar la idea de la plurinacionalidad. Y creo que todos, porque el Estado plurinacional tenía como misión el poder resarcir la gran deuda que tuvimos. Hemos empezado esta entrevista hablando de que los indígenas eran quienes sostenían al país con su tributo. Sin embargo, ellos no eran parte del Estado, un poco por voluntad, pero otro poco también porque las élites se negaban a abrirles espacio. Querían para ambas partes, tanto para los pueblos indígenas como para las élites blancas, era cómodo el que las cosas se quedaran tal como estaban. ¿Por qué para los indígenas? Porque ellos se mantenían en la cuestión de la comunidad que querían rescatar, su territorio, su comunidad, el ayllu, las autoridades originarias elegidas por ellos, y por otro lado las élites blancas que no querían que los indígenas se metieran al mercado como ellos, que fueran comerciantes, exportadores, que además tuvieran la capacidad de administrar el Estado, el poder ser presidentes, etcétera, etcétera. Y ha habido esa desvinculación. Y claro, ha habido también una segregación. Las élites no han querido aceptar el ingreso del mundo indígena, ya sea como indígenas con sus costumbres o dejándolas atrás, pero permitiéndose el poder acceder a la administración pública desde ahí. Y los indígenas, por su parte, se han aferrado a la comunidad y al final la economía, la globalización ha hecho que la comunidad desaparezca. Actualmente las comunidades son escasas y están vacías. La mayor parte de los indígenas son urbanos. Tienes el Alto, por ejemplo, en el Alto donde está concentrada la mayor cantidad de indígenas, pero estos indígenas no son de los pueblos originarios ni son de los ayllus, ya son totalmente urbanos, son ya una nueva forma de mirar el mundo. La etnia aymara ha cambiado, lo mismo ocurre con los quechuas, ¿no? Los quechuas están, ya no son esos reductos indígenas, entonces quizás el Estado plurinacional que buscaba resarcir estas segregaciones, al final lo que ha logrado hacer es que se conformen nacionalismos y etnonacionalismos que nos han polarizado profundamente. Y eso, sumado al regionalismo del Oriente, nos ha enfrentado a los Cambas versus los Collas, a los Aymaras que quieren hacer su propia nación Aymara. Bueno, los quechuas no están tanto, pero por ejemplo, en los Aymaras se ha balcanizado terriblemente la idea de la identidad al punto que muchos, el Malcu, de la mano del Malcu, querían romper el Estado, volver al Collasuyo. Y creo yo que esas ideas de nada han servido y no nos van a servir porque hay que ser realistas, no se puede volver al Collasuyo, no podemos volver al pasado, tampoco se puede volver a la época hispánica donde los españoles gobernaban, ni al siglo XIX cuando estaban los caudillos militares. O sea, no se puede volver al pasado, no puedes tú querer avanzar en la historia, y lo digo yo como historiadora que amo la historia, pero no puedes avanzar si quieres volver al pasado. El pasado tenía su momento, sus bemoles, su bien, pero ya no se puede. Entonces creo yo que los pueblos indígenas, además eso, ¿qué es un pueblo indígena? Si somos aymaras urbanos, yo soy aymara, me considero aymara, mi madre era aymara, mi familia, mi lengua materna es aymara, pero yo no quiero vivir en el aire, yo no quiero vivir bajo la autoridad de un Jilacata, de una mamatalla, entendiendo que vivo en la ciudad de La Paz. ¿Quién va a ser mi Jilacata? Mi pueblo, que es Huaki, está lejos de mí. Voy de vez en cuando, pero mi sujeción a esa realidad está pasando y mis hijos, mis nietos ya no la van a tener. ¿Y qué hago yo entonces? ¿Cómo me autosuscribo como pueblo indígena? ¿Creo aquí mi ayllu? No, no se va a poder. Entonces creo yo que los pueblos indígenas tienen ahora que replantearse, porque eso yo no se los voy a decir ni se los va a decir nadie. Ellos tienen que replantearse qué camino quieren tomar. El Estado plurinacional ha hecho algo para mejorar su situación. La Bolivia en la que vivimos ha sido gobernada por, entre comillas, indígenas. Esa participación indígena ha aportado en algo para que Bolivia sea un mejor país. Era verdad que lo que faltaba era un gobierno indígena. Evo Morales es de origen indígena, ha hecho que el país sea mejor. Y entonces, ¿por qué nos gobierna Luis Arce? Entonces, esos cuestionamientos, eso creo yo, el bicentenario no debería ser para que los pueblos indígenas se alegren o se entristezcan, o digan, yo no soy boliviano, no apoyo, o digan, no, es que yo sí me quiero unir de una vez, me quiero escribir, sino más bien el plantearse qué cosas hay que cambiar, cómo hay que ver el siglo XXI, cómo hay que ver el bicentenario desde los pueblos indígenas o fuera de ellos, qué es lo que ellos quieren, ¿no? Y creo que su voz es la que menos se escucha. Se escuchan gente que dice representar a los indígenas, pero que en el fondo solamente representan intereses políticos. Exactamente. Desde su perspectiva como historiadora,
¿Qué cambios son necesarios actualmente justamente para valorar este bicentenario en Bolivia y que se lo tome con esa importancia y también hablando sobre los pueblos indígenas? Voy a ser muy honesta, Brisa, me temo que no vamos a ver cambios para el bicentenario. Quizás no los veamos en 5 años, quizás en 7, porque la crisis económica nos va a detener profundamente. Yo te diría que me gustaría, por ejemplo, lo que te decía, una mejor institucionalización de la política. Me gustaría un replanteamiento del sistema de impuestos. La cuestión de los impuestos es terrible. Afecta a unos muchísimo y libera a otros, desde empresarios hasta comerciantes, hasta esto que se llama la burguesía aymara. O sea, mucha gente que tiene mucho dinero se favorece de los impuestos, de no pagar impuestos. Y mucha gente que son profesionales, que son emprendedores, tienen que cargar con ese gran peso. Y en última instancia, ¿para qué? Para seguir sosteniendo un Estado corrupto. Eso tiene que cambiar, una reforma tributaria donde todos paguen lo justo y donde lo que se está pagando se destine a lo que se tiene que destinar, a la educación, a la salud, infraestructura, no solamente a pagar funcionarios. Ese tiene que ser el gran cambio, pero no vamos a tener ese cambio en el bicentenario. Honestamente, no sé si lo tendremos hasta finales de siglo, porque por desgracia, todos estos golpes que nos están dando como país, inclusive esto de las identidades indígenas, que tan bonito se parecía que se estaba gestando, está en crisis. Y esta crisis no se va a resolver porque primero tenemos que resolver la crisis económica y eso va a tomar unos buenos años. Después de eso nos tenemos que sentar y decir qué es lo que queremos hacer y hacia dónde queremos ir. Pero mientras no tengamos resuelta nuestra matriz económica, difícilmente vamos a poder salir del entuerto en el que estamos y difícilmente vamos a poder asentarnos a hablar de identidades, de racismo, de reforma tributaria, de funcionarios, porque estamos ahora pensando de qué vamos a vivir. Se acabó el gas. Entonces ya, y el litio es muy tarde para poder sacar el litio. Y si lo vamos a sacar, nos va a tomar muchos años. Así que yo creo que esa es la principal discusión que tiene que haber. Y para esa discusión tiene que haber consenso. Si quizás me voy a permitir decir eso, quizás lo que necesitamos es consenso, porque las ideas, los conflictos están ahí. Cuando nosotros tuvimos la gran inflación del 85, lo que nos sacó fue el consenso. Tanto la UDP, el MNR, el ADN, la COB, la CSUTCB, todo mundo se juntó para decir estamos en crisis, Bolivia se nos muere y tenemos que poner consenso para salir de aquí. Y gracias a ese consenso y a medidas económicas se logró salir. Y ahora tiene que haber lo mismo, pero mucho me temo que no vamos a tener. Claro que sí. Ya para ir finalizando, por favor, recordando un poquito sobre la historia, ¿cuáles son los hitos históricos más significativos que podrían destacarse durante estas celebraciones del bicentenario desde su perspectiva como historiadora? Bueno, esos son muchísimos. La vez pasada me entrevistaron en el Deber y estuve como media hora dándoles lata. Pero a ver, voy a tratar de resumir quizás lo más fuerte. Si hablamos del siglo XIX, creo que, a ver, cuatro momentos. Uno, por supuesto, la creación del Congreso en 1926, el Congreso que hizo Sucre, el Congreso, la Asamblea Deliberante de Sucre, donde se gestó nuestra primera constitución y donde tuvimos a nuestras primeras autoridades. En segundo lugar, me gustaría mencionar la cuestión de Ingavi, la victoria no, anterior, la Confederación Perú-Boliviana, la conformación de la Confederación Perú-Boliviana, porque en ese momento como que estábamos tomando otro rumbo de ser un solo país con Perú, pero esa Confederación Perú-Boliviana nos permitió entender que no, que quizás podía parecer a lo lejos que Perú y Bolivia eran parecidas, pero por lo visto no. Bolivia tenía su propio carácter y eso ya se define en 1841. La Confederación es de 1836 al 39, pero el 41 ya se define que no, que Bolivia tiene que ser independiente. Y eso se termina con la batalla de Ingavi, con la victoria boliviana sobre Perú, con la muerte de Agustín Gamarra. Y que pues ahí es como que decimos ya, ahora sí, sí estamos bajo nuestra cuenta, a nuestra suerte. Luego está la Guerra del Pacífico, que no debería ser un evento tan trascendental, porque si bien perdemos el puerto de Cobija, nosotros nunca lo habíamos usado y teníamos salidas por el Río de la Plata y teníamos por el Paraguay, se podía establecer eso.
pero la derrota nos pega tan fuerte que se queda en nuestra memoria. Por eso es que hasta ahora estamos hablando del mar cautivo, de nuestra mediterraneidad. Y si bien no éramos, siempre éramos mediterráneos, porque nuestros puertos no eran muy usables, la pérdida del litoral nos hace sentir además como perdedores, ¿no? Como eso, como que nos derrotan siempre, como que hagamos lo que hagamos siempre nos va mal. Y creo que eso nos ha marcado de por vida. Quizás eso habrá que superarlo. Mira cómo son los hitos. O sea, este es un hito importante para todos, pero no debería serlo porque como lo vemos y lo sentimos, siempre nos hace sentir mal, como que hasta eso nos quitan, ni eso podemos. ¿Cuántas cosas hubiéramos hecho si hubiéramos tenido el litoral? Y probablemente no habríamos hecho muchas cosas diferentes porque el puerto de Cobija era secundario. Teníamos como principal puerto Arica y Arica luego pasa a ser parte de Perú, pero no era la gran cosa. Teníamos caminos por carretera, se movía la gente, siempre había caravaneros que viajaban con caravanas de mulas, pero bueno, es que tan fuerte lo del Pacífico que entonces se nos queda hasta el presente. Luego creo que la gran guerra federal de 1899, que le da a La Paz la centralidad como el eje del país, hay un shift económico, pero principalmente político y La Paz se constituye en el eje del país y se vuelve el centro del país por todo el siglo XX. Aquí empiezan a pasar todas las cosas importantes y Sucre y el sur pierden poder. Así que eso me parece muy, muy importante, porque justamente por eso es que aquí está la sede de gobierno, por eso aquí gobierna el presidente, por eso La Paz es lo que es. Em, Luego creo yo que 1909, que es el momento en que se encuentra la primera beta, bueno, la gran beta, la beta salvadora de Patiño, porque eso nos va a generar un nuevo impulso económico, ¿no? La economía del estaño, donde llegan muchos migrantes, donde Oruro se convierte en un centro económico también fortísimo, poderosísimo. Hasta ahora Oruro tiene esos restos de la economía del estaño, entonces creo que además eso nos convierte, una vez más, Bolivia se inserta en el mercado económico mundial como el principal exportador, uno de los principales exportadores de estaño del mundo. Así que por eso creo que ese momento de 1909 es muy importante. Luego está la Guerra del Chaco, que obviamente nos permite entender que Bolivia es una nación. El tiempo anterior había una pugna entre la nación que estábamos imaginando, que estaba en nuestras cabezas de bolivianos, y la región, que era que todavía estábamos bien conectados al Perú, que todavía el oriente era un espacio como que difícil de acceder, desconocido, que tenía otras ideas, que sus pueblos indígenas eran diferentes, pero la Guerra del Chaco nos permite unirnos bajo un objetivo general, que era el defender el país, y cómo nos une. No, por eso surge el nacionalismo. Es la guerra la que permite que el nacionalismo surja. Y el 52, que aparece esta, entre comillas, la llamada revolución, que para mí es más bien como el punto final del nacionalismo, ¿no? Porque ahí empieza, se hacen los cambios, se hace la nacionalización de las minas, la reforma agraria, el voto universal, que es como la respuesta a todo lo que habían soñado estos señores de la Guerra del Chaco, que se empiezan a sentar y empiezan a decir, ahora sí podemos ser un país. Muchos historiadores dicen que es en el 52 cuando realmente Bolivia nace como nación, porque antes era un estado fallido, era una constitución de nacionalidades, de visiones de país, pero el 52 dicen estos historiadores que nace el país. Yo puedo discutir eso, pero sí les concedo que el 52 nos ha permitido mirarnos mejor. La marcha al oriente, por ejemplo, que plantea Víctor Paz, es lo primero que se ve para poder industrializar el oriente. Y mira, ahora el oriente industrializado es resultado de ese planteamiento. Así que de alguna manera creo que puede ser un hito. Luego podemos saltar al 82, donde está la recuperación de la democracia, cuando recuperamos entre todos los bolivianos la democracia después de muchos años de dictaduras militares, algunas más cruentas que otras. La de García Meza, sin duda la más brutal, la más sangrienta. Y recuperar la democracia, pues ha tomado a todos los partidos políticos, nos ha permitido hasta ahora, ¿no? Salvo con estas pequeñas sazonadas, que Zúñiga, que en el 2019, cada cierto tiempo hay, el 2003 también, ¿no? Cuando lo tumban a Goni, cada cierto tiempo hay conflicto, pero siempre se zanja a la manera democrática. Es decir, no llega alguien al poder y se queda, cierra el parlamento y dice, ahora nadie me baja de aquí.
Inclusive cuando Evo Morales atenta contra la democracia por querer reelegirse, termina cayendo. Entonces, esa recuperación de la democracia del 82 es un gran hito, porque desde entonces, y ya han pasado 42, con este van a ser 43 años, que estamos viviendo de alguna manera con tropiezos, con dificultades, con conflictos, con enfrentamientos, pero siempre pensando que la democracia es la salida para el país. Así que ese sin duda es un gran hito. Luego, creo que la Constitución del 2009 es el otro gran hito que hemos tenido, precisamente por eso, porque se estaba planteando el abrirle las puertas a las otras visiones del país, que por desgracia ha fracasado, ¿no? Porque yo creo que sí, sí es bueno pensar en las otras nacionalidades, en las otras miradas, en las otras etnias, pero nos hemos equivocado al darles sus nacionalismos. Creo que había que darles la personalidad, la identidad, pero siempre bajo la personalidad boliviana y siempre con la constitución política del Estado como lo más importante. Pero como le hemos cambiado tanta cosa, ahora cada visión quiere ser la suya propia, y además hemos generado resentimiento entre los que no se sienten parte de los pueblos indígenas, que son los mestizos. Y ellos dicen, ¿y nosotros qué? O sea, tienen 36 naciones, pero ¿y nosotros? Y además no hemos reconocido a los afros, que los afros también son de nuestro país, también tenemos afrobolivianos, pero ellos no están reconocidos porque ni son pueblo indígena originario, tampoco son mestizos, tampoco son extranjeros, y están en el vacío. Entonces esos vacíos hay que llenarlos, pero como sea, la Constitución del 2009 nos ha hecho pensar en esa situación. Así que por eso es un hito. Y luego el último hito que me interesaría es la caída de Evo de 2019, porque creo que en ese momento hemos visto nacer ya no las organizaciones sociales que conocíamos, la COB, los gremiales, los transportistas, sino esta organización ciudadana del Oriente, porque en Occidente la gente se ha movilizado, pero la gran movilización ha sido en Oriente, en Santa Cruz. Y ese ha sido el ingreso con patada voladora de Santa Cruz a la política boliviana, que ahora se está viendo deslucida porque su líder, Fernando Camacho, está en prisión, porque, qué sé yo, se siente como una derrota quizás para ellos el que cae Evo Morales, pero sube al poder Luis Arce Catacora. Pero de alguna manera, este movimiento que ha hecho, que pareciera, a muchos no les parece importante, pero para mí, el que Santa Cruz pudiera tumbar a un presidente que además era el presidente que más tiempo había gobernado, y que lo tumbe desde Santa Cruz y no en La Paz, es algo nunca antes visto. Las revoluciones siempre han tumbado presidentes desde La Paz, los agarraban en La Paz y ahí era donde caían Villarroel, el mismo JJ Torres, el golpe de Lidia Geller, o sea, todos los tumbaban aquí, inclusive pasando en Melgarejo fue aquí, pero cayó Evo y no cayó desde aquí, cayó desde Santa Cruz. Así que eso ya te está haciendo sentir que hay un shift político, que se está sintiendo el shift político. ¿Que va a tomar tiempo? Seguro que sí, pero que lo vamos a ver definitivamente. Exactamente, muchísimas gracias más bien por esos datos históricos que han representado a Bolivia en todo este trayecto. Y bueno, con estos 200 años que se van a cumplir, ¿verdad? Por favor, un mensaje para todos los seguidores de la revista O respecto a este bicentenario que muy pronto vamos a estar celebrando en Bolivia. Bueno, creo que todos estamos empezando este año con un poco de desilusión porque sabemos que la crisis está grave, sabemos que vamos a enfrentar momentos difíciles, hay escasez de arroz, escasez de pollo, escasez de hidrocarburos, y vaya que eso es terrible. Hace poco Sri Lanka ha pasado por una situación similar, ellos han estado 3 años parados porque no tenían hidrocarburos y no tenían con qué comprarlos. Y uno dice, bueno, quizás vamos a estar así, pero quiero recordarles que yo como historiadora, algo que he aprendido de Bolivia es que siempre hemos estado en crisis. O sea, hemos nacido el 25 en crisis, en 1848 hemos entrado en crisis, hemos entrado en crisis en 1880, o sea, siempre hemos tenido crisis agudas con muchos problemas, pero siempre los hemos sabido superar. No ha habido una crisis que nos haya destruido, por eso estamos aquí 200 años. Hemos peleado, hemos perdido, hemos ganado, hemos sufrido, nos hemos enfrentado, nos hemos hermanado, nos hemos amigado, hemos pasado por pandemias, hemos pasado por dictaduras, por democracias, por caudillismos, por militares, un montón de gente. Franz Tamayo decía que los abogados destruyeron el país, pero mira, ni siquiera con tantos abogados se ha podido destruir Bolivia. Entonces, mi mensaje es ese, que mantengamos la esperanza, que en este momento es cuando más necesitamos ser solidarios,
que aquí es cuando más necesitamos olvidarnos de la polarización, que somos bolivianos, ¿no? Por mucho que haya pasado, por muchas heridas que hayamos sufrido, la gente que ha infligido esas heridas ya está muerta. Ahora tenemos nosotros que pensar qué hacer. Y está bien mantener nuestra identidad. Podemos tener cuantas identidades queramos, pero en este momento Bolivia nos necesita. En este momento más que nunca tenemos que ser bolivianos, no por el bien de unos u otros, sino por la economía, porque la economía es lo que nos va a permitir ya después sentarnos a hablar y definir para dónde queremos ir. Pero por ahora tenemos que rescatar nuestra economía. Así es. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en esta breve entrevista y por un tema tan importante que es el Bicentenario de Bolivia y nuevamente recordar a todos los bolivianos que debemos estar unidos y nunca perder la esperanza de que la situación va a mejorar. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta una próxima oportunidad. No, pues gracias. Para ustedes un fuerte abrazo y que el 2025 nos sea leve a todos.